Despedido 2 años después. Iván Serrano. Pero si sabe de algo, claro, prenda las alarmas. Y la vía es esta vía. Bueno. Porque, puta, allá están berracos con lo que pasó hace 3 años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. La voz que se escucha en esta grabación hecha en agosto de 2015 por el recientemente fallecido ingeniero Jorge Enrique Pisano y entregada a Noticias 1 por el mismo Pisano es la del entonces abogado de Corfi Colombiana Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación y cabeza de la entidad que investiga el escándalo de corrupción más grande del país y del continente, el de los sobornos que la constructora Odebrecht pagó a gobiernos, presidentes, congresistas, ministros y directores a cambio de que le adjudicaran las megaobras de infraestructura de cada nación. Martínez lo recibió con cierto desprecio y dudas. Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas, que eso era una mierda, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a un contrato definitivo, a una mierda de esa. Sin embargo, Martínez Neira reconoció explícitamente el trabajo hecho por Pisano y desde ese momento señaló lo que sería realidad 2 años después en Colombia. Entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea. No, la pelea con los hijueputas estos de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que no sabemos en qué estamos metidos. Sí. No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. Sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones. O sea, venga, le digo todas las hipótesis que estamos trabajando. No sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros. Y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Durante esta conversación que tuvo lugar en el bufete privado del abogado Martínez Neira, a tan solo 2 meses de que Marcelo Odebrecht fuera capturado en Brasil y cuando en Colombia no se hablaba aún del escándalo, el ingeniero Pisano, que había sido contratado por Corfi Colombiana, la socia nacional de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2 como auditor o controller para que vigilara el buen uso de los dineros, le reveló a Martínez Neira graves irregularidades que encontró en los pagos a contratistas. Entonces, ya analizando bien la cotización, me fui a esta oficina. No me gusta, mire, ustedes esta cotización la presentaron y yo le mando una serie de preguntas. Que se ha realizado por parte de firma de relaciones comerciales la concesión de asesor 5 años. Si es positiva la respuesta, ¿con qué funcionario ha establecido? El ingeniero Pisano, quien pese a ser el primer denunciante de las ilegalidades en que incurría el consorcio colombo-brasilero, terminó sus días la semana pasada siendo señalado por la entidad que maneja la misma persona a la que había revelado sus hallazgos. Concretó sus preocupaciones ante Martínez Neira, contándole las respuestas que le dieron los supuestos contratistas. Nunca hemos tenido relaciones comerciales con la Ruta del Sol. Tampoco hemos presentado propuestas económicas. No conocíamos la acusación y no es nuestra. A lo que el hoy fiscal general le respondió. No, entonces, putió esta compañía. Sí. Esta compañía se putió, hermano. Pisano continuó denunciando. Fuera de toda esa vaina, tiene líos con los paramilitares. Argeo S.A., constructora que gerencia el ingeniero Andrés Rueda, ha sido mencionado en declaraciones de un jefe para. De hecho, se tuvo que retirar la campaña de no sé qué Casanare. El abogado Martínez anunció lo que iba a hacer con los documentos que le llevó Pisano. A las 11, pues, claro, entonces estará Sarmiento viéndolos. Martínez no especificó a cuál Sarmiento se refería, pero se deduce que se trataría de uno de los 2 líderes de la organización a la que pertenece Corfi Colombiana, la socia de Odebrecht en el consorcio Ruta del Sol, conocido como Consol. En este punto, Martínez expresó su teoría. Es que, hijo de puta, ¿sabe qué me hace pensar esto? Que esto es parte de lo que los paras de pronto están cobrando y entonces ellos mismos arman las 3 cotizaciones y todo, y por eso utilizan una firma de un para. ¿Sí me entiendes? A continuación, Pisano le recordó que hacía por lo menos 2 años que venía denunciando los ilícitos en que se comprometían enormes sumas de dinero. Esto fue lo que te mostré yo en el 2013, de cómo, aquí te traje el consolidado que tengo a agosto 4 de todos los contratos, ¿sí? Y todas las observaciones que suman 24.000 millones de pesos, ¿sí? Por este lado. Pisano mencionó otra cifra escalofriante. Son los contratos chimbos. ¿Raros? Sí, los raros, ¿sí? Eso sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol, que Mejía ha encontrado y que no quiere y no ha firmado.
El abogado mencionó a su contratante de nuevo. Esto no los tiene Sarmiento, papi. No, El ingeniero Pisano, que le entregó los audios a Noticias 1 hace más de 3 meses, con la promesa de mantenerlo bajo reserva, excepto si fallecía o si salía de Colombia como testigo protegido para vivir en otro país, mencionó el otro sí del contrato con el consorcio, mediante el cual se anexó la construcción de una vía subyacente a la Ruta del Sol 2. Se le entregó a inversores profesionales un contrato para ayudar a gestionar el otro sí, después de que este ya había sido firmado. Este es el otro sí de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. No. Entonces, Es que lo contratan a este señor, inversores profesionales, para poder lograr ante la ANI que asesoría financiera para poder firmar un otro sí. Y el asesor jurídico de Corfi Colombiana comentó y preguntó al control el Pisano, y este respondió con precisión. Unas huevas. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? Dándose cuenta de la gravedad de los hallazgos denunciados por Pisano, Néstor Humberto Martínez lo inquirió. ¿Y usted le entregó esta mierda a quién? A nadie. ¿Y entonces qué hizo con esto? En este punto, Pisano le contó que fue personalmente con sus documentos de prueba a las oficinas del consorcio, pero igualmente relató que recibió un trato despectivo de los directivos, quienes lo dejaron esperando en una sala 4 horas y después lo trataron, según sus palabras, como loquito. En la grabación consta también que Pisano tenía claro que Consol compraba predios con sobrecostos y que altos empleados de la concesionaria se apropiaban de parte del dinero y otra parte la pagaban a contratistas fantasma que no tenían soporte de la prestación del servicio. Pisano hizo una importante aclaración que despertó la reacción de Martínez. Ya han hablado del tema de los predios de la concesionaria, que algo está pasando. Y si eso se paga además, ¿lo paga es el Estado? Claro. Hijo de puta. No. ¿Por qué lo paga el Estado? Exasperado, Martínez lo conminó con acento endurecido. ¿Estos son coimas sí o no? Diga Sí, cómo es sí, cierto, sí. sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo ¿Son certeza. coimas? Sí, es cierto. No, no sé. Entonces, Marica, sí. ¿ya usted se metió en esto? No, no. El único bobo va a terminar. No, Yo no. me asusté, hijo de puta. Ante la multitud de ilegalidades y el caos interno denunciados por el controller Pisano, Martínez Neira insistió en comunicarse con su contratante. Mire, llámame al doctor Sarmiento. Urgente. Entonces, el ingeniero Pisano le pidió instrucciones, ¿Qué hago? a lo que Néstor Humberto Martínez respondió claro y conciso. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, Bueno. discreción total. Sí, sí. En los últimos días de su vida, Jorge Enrique Pisano se sintió atropellado por el fiscal general y por el fiscal del caso, que anunciaron imputación por su supuesta complicidad en las coimas de Odebrecht en otro contrato. Siempre, en sus declaraciones, el ingeniero insistió en que era inocente y advirtió que era el único que había denunciado lo que sucedía al interior de Consol sin que nadie le pusiera atención. Y repitió a 2 periodistas de Noticias 1 en distintas comunicaciones que se sentía traicionado por quien consideró su amigo durante 30 años. Dijo que decidió grabarlo cuando se dio cuenta de que iba a ser el chivo expiatorio del consorcio Ruta del Sol 2. Como en efecto, parece haberlo sido. En agosto de 2015, fecha en la cual se desarrollaba la conversación entre Pisano y Martínez Neira, este acababa de retirarse del superministerio en el gobierno Santos e iniciaba su campaña para ser fiscal. En el entretanto, escuchó las confidencias del ingeniero fallecido en calidad de antiguo apoderado de Corfi Colombiana. Sin embargo, cuando ya era fiscal general, Martínez no daba a entender a la prensa el grado de conocimiento del caso que entonces ya tenía. Guillermo Gómez. Las entrevistas públicas que ha dado el fiscal general Néstor Humberto Martínez son diametralmente opuestas a lo que se oye en la grabación en la que habla con Jorge Enrique Pisano, quien era el auditor de Corfi Colombiana para vigilar los contratos de la Ruta del Sol. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? El pasado 31 de agosto Martínez Neira fue entrevistado en la W y se refirió a un contrato de transacción firmado entre Odebrecht y Corfi Colombiana. Entonces se preguntan, ¿y por qué no hubo denuncias? Pues porque la acción que debía ejercerse, que era la acción contra el socio por haber sacado esas platas de la compañía, era innecesaria en la medida en que la plata se le devolvía a la empresa. Y esa fue mi gestión profesional. Y se mostró ingenuo sobre el motivo de ese contrato de transacción que él aceptó haber asesorado a favor de Corfi Colombiana para saldar diferencias con Odebrecht. Tiempo después se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía. Sin embargo, Martínez Neira, según la grabación, estaba enterado de todo desde 2015. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, Bueno. discreción total. Sí, sí.
A la W le dijo que la reclamación que hizo a Odebrecht se pagó por medio de una transacción que es normal en los negocios. Hice la reclamación. Los señores del Brasil dijeron, nosotros entonces preferimos, para que no haya diferencias, devolverle la plata a la compañía. Se devolvieron y se acordó así devolver la suma de 33.000 millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días. Y estamos estableciendo en este momento si para el contrato Ruta del Sol 2 hubo compromiso de más personas. Este es el otro, sí, de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. Incluso está orgulloso de lo que la Fiscalía ha conseguido en las investigaciones de corrupción en ese caso. Por estos días el propio embajador de los Estados Unidos decía, Colombia era el país del mundo, y no soy infiel a sus palabras, que había llegado más lejos en la investigación del caso Odebrecht. El audio de Jorge Enrique Pizano prueba que Néstor Humberto Martínez estaba enterado de los detalles del caso Odebrecht mucho antes de ser fiscal.